Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más, mientras esperamos para poder lograr el momento de abrazarnos juntos y de adorar juntos al Señor en el local de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero qué bueno es el Señor, que mientras tanto nos permite, por medio de las nuevas tecnologías, por medio de las redes sociales, por medio de todo lo que estamos utilizando, pues poder edificarnos mutuamente. Quiero dar gracias a todos los que están participando en ese grupo devocional de WhatsApp y poniendo sus participaciones. Es verdad que hay algunos que solo lo hacen y luego no aportan sus participaciones, pero a aquellos que lo hacen, muchas gracias, y esperamos que a los que uno y a los otros, a los que los ponen las aportaciones y a los que no, a todos les sirva de edificación y de crecimiento, porque esa es la meta, ¿verdad? Nuestro hermano Johnny nos acaba de leer un hermoso texto de la palabra del Señor, sobre el cual estaremos meditando en esta tarde, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14 nos leyó él, pero vamos a leer un poquito más para situarnos en el contexto del pasaje. Es un texto que nos llena de gozo y que nos llena de esperanza en la mente de aquellos que deseamos que Dios obre de una forma poderosa y de una vez traiga solución, traiga remedio a este conflicto por el cual estamos pasando, a este tiempo de confinamiento en el cual el COVID-19 nos tiene a todos pues sumidos en preocupación, en angustia. No solamente el problema de estar encerrados en casa, que para algunos ya es bastante, además la incertidumbre económica, la incertidumbre laboral, todo lo que ahora pues se nos viene encima. Pero un día todos deseamos que Dios vuelva a traernos bienestar, salud, sanidad, prosperidad, ¿verdad? Y no solamente a nosotros, sino que queremos verla en todo lugar. Y este texto es muy apropiado para eso. Pero con este texto podría haber un problema si nosotros lo mal interpretamos y lo mal aplicamos a nuestras vidas. Cuando interpretamos la palabra de Dios y tratamos de sacarle enseñanza para aplicarla, hemos de tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, hemos de tener en cuenta que las personas a las que se escribieron algunas porciones de la Biblia fueron personas que vivían en lugares distintos, en épocas diferentes, y que tenían una mentalidad y una cultura que no era como la nuestra hoy en día. Los estudiosos dirían que eran personas que tenían una cosmovisión diferente, es decir, una manera de entender los asuntos de la vida, tanto en las cuestiones cotidianas como en las cuestiones trascendentales, que les daba un enfoque totalmente diferente al que nosotros tenemos hoy bajo nuestra propia cosmovisión, bajo nuestra propia manera de entender las cosas y de entender cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y no entender esto puede llevarnos a cometer errores en el momento de aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. Por eso también al acercarnos al estudio de un pasaje hemos de tener en cuenta la dispensación en la que se encuentra. Por ejemplo, no era lo mismo en la dispensación de la inocencia, cuando el hombre aún no había pecado, que él podía comunicarse y tener una relación directa con el Señor, porque no había nada que los separara. Luego el hombre pecó y la relación tuvo que cambiar. Dios estableció una serie de formas para poder tener una relación adecuada con él. Por ejemplo, en los tiempos de la ley vemos que cuando el hombre pecaba tenía que ir y hacer un sacrificio por su pecado. Tenía que sacrificar un animalito que tenía que reunir unas características, unas condiciones específicas. Nosotros hoy, en la época de la iglesia, en la era de la gracia, no tenemos que hacer ese sacrificio, porque aquellos sacrificios que los israelitas hacían prefiguraban el sacrificio perfecto que luego habría de venir y que hoy nosotros sabemos que ya vino por el Nuevo Testamento. Sabemos que ya vino y que fue el sacrificio perfecto de Jesucristo, que fue entregado allí en la cruz del Calvario como sacrificio por nuestro pecado
una sola vez y para siempre, como nos dice el libro de Hebreos, ¿verdad? De manera que ya no tenemos que estar ofreciendo sacrificios cada vez que caemos en pecado. Ya el sacrificio único de Cristo sirve para limpiar y perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nuestra forma de relacionarnos es diferente según las épocas y eso hemos de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque no tener en cuenta estas cosas puede llevarnos a mal aplicar algunos de los textos de la palabra de Dios. Hay cosas que debemos dejar donde están porque Dios las inspiró para ciertas personas determinadas en ciertos momentos específicos de la historia y no para nosotros. Por eso debemos de dejarlas donde están. Tenemos que tener la capacidad para que al exponer la palabra de Dios podamos, bajo la guía del Espíritu Santo y con la aplicación de las reglas del estudio bíblico, ¿verdad?, podamos separar las enseñanzas que nos traen principios atemporales, es decir, principios que no caducan, principios que no eran para una época determinada y para otra no, sino principios que están establecidos para todas las épocas en la palabra de Dios, y saber también cuáles son los principios que eran para aquellas personas determinadas en aquel tiempo determinado, ya sea pasado o futuro, pero que no son para nosotros hoy, porque confundir esto puede llevarnos pues a cometer grandes errores. Y un claro ejemplo de esto es el versículo que hoy estamos tratando, el texto que nos leyó nuestro hermano Johnny, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué hermoso texto, ¿verdad? Qué texto al que abrazarnos en momentos como los que estamos viviendo ahora. Pero vamos a situarnos un poco para entenderlo bien, para poder avanzar un paso más en ese proceso que decíamos de poder abrir y poder diseccionar y poder aprovechar lo que es para nosotros y desellar aquello que no es. El contexto de este versículo empieza ya desde el capítulo 3 de segunda de Crónicas. Perdón. Allí vemos cómo Salomón comienza la edificación del templo de Dios. Una obra ardua, una obra que llevaría años. Pero por fin esa obra ardua y que tuvo años de trabajo fue culminada, fue terminada. Entonces Salomón trajo al templo de Dios el arca del pacto. Recuerda que el arca era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y él lo trajo allí, al templo, una vez construido. Y esto se convierte en un momento trascendental en la historia de Israel. Entonces llega el momento de la dedicación. El templo de Salomón no era un templo de Salomón, sino era el templo que Salomón construyó para la gloria de Dios y para que habite allí su presencia en el arca. Y Salomón reconocía esto. Entonces por eso Salomón lleva a cabo esta obra de dedicación del templo al Señor Jehová de los ejércitos. Y mientras él está delante del pueblo, pronuncia ahí un discurso poderoso, culminado con una oración de dedicación que él hace. Imagínate ver a Salomón de rodillas en aquella plataforma que dice que estaba recubierta de oro ante la magnificencia del templo, convencidos de que ya Dios estaba allí con su pueblo, el arca en medio del templo, les daría victoria sobre sus enemigos, les daría el gozo de poder relacionarse con Dios porque su presencia estaba en el pueblo, y Salomón levanta las manos y adora al Señor, seguido de todo el pueblo. Es un momento tremendo en la historia de Israel, un momento que si hubiésemos vivido tú o yo, pues nos pondría los pelos de punta. Y Salomón ora pues por diferentes motivos, lo vemos ahí en el texto, ¿verdad? Él ora para que el Señor esté atento a las oraciones que su pueblo ofrece desde ese lugar. Además pide al Señor que perdone los pecados y que levante el juicio divino como la sequía y el hambre cuando la gente venga ante Él arrepentida por sus pecados.
Recordamos que estamos en la época del Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, y ahí encontramos en Deuteronomio 28 que si el pueblo obedecía a Dios, eso se iba a traducir en que Dios les bendeciría a ellos, y en aquella época la bendición era grandes cosechas y mucha fertilidad. Por eso nos dice que cuando el momento en que ellos se arrepientan, ¿verdad?, arrepentidos de sus pecados, Dios apartaría la sequía y el hambre, ¿verdad? Salomón pide al Señor que escuche las oraciones de los extranjeros que le busquen a él desde allí, desde ese templo. Que el Señor bendiga a Israel en tiempo de guerra, dándole victoria sobre sus enemigos. Y finalmente le pide también que si el Señor debe permitir que Israel sea derrotado como medida disciplinaria por su desobediencia, recordamos que, bueno, por ejemplo, ya desde Jueces vemos cómo hay ese ciclo, ¿verdad? El pueblo de Dios cae en pecado, se aparta de Dios, Dios permite que otros pueblos ejerzan yugo sobre ellos, traigan victorias, despojen al pueblo de los que les pertenece por medio de invasiones, de robos y de todo lo que tal, hasta que el pueblo, en una situación desesperada, se arrepiente de su pecado, clama a Dios, Dios les perdona y levanta un líder que los ayuda a vencer al enemigo por el poder de Dios, y nuevamente se inicia una etapa de prosperidad y de bendición para el pueblo, ¿verdad? Pues eso es lo que aquí le está pidiendo Salomón, que cuando, como consecuencia del juicio por su mal comportamiento, ellos se arrepientan, pues Dios nuevamente vuelva a mostrarles su misericordia, dándoles victoria sobre sus enemigos. Y en una espectacular respuesta visual de parte de Dios, en la cual Él confirma la oración de Salomón, Él hace caer fuego desde el cielo, que consume todos los sacrificios que estaban allí preparados. Espeluznante, emocionante, para ponernos los pelos de punta, porque además la gloria del Señor llenó el templo. Las personas caen sobre sus rostros y adoran a Dios con cantos y haciendo sacrificios en una fiesta que dura toda una semana. Así de emocionados estaban. Después de esto, ellos regresan a sus casas con alegría en sus corazones. Y van pasando los años. Y Salomón, que había terminado el Salomón, que había terminado el templo, termina también de construir su palacio. Y está ahí, en su palacio, y entonces de repente, en medio de la noche, el Señor se aparece a Salomón en privado. No nos dice la Biblia cómo fue esa aparición, no nos cuenta ningún detalle, solamente nos dice que el Señor se apareció a Salomón. Y lo que sigue es la respuesta personal del Señor a la misma oración pública que Salomón había hecho años atrás en la dedicación del templo. Perdón. Y vemos esa respuesta desde el versículo 12. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 7, y el versículo 12 nos dice: Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: He oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, lo que hablábamos antes, es decir, si como consecuencia de que el pueblo se ha apartado de mí, recordamos Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Si este pueblo se aparta de mí, acarreará sobre sí las consecuencias de la desobediencia, que son sequía, que son plagas de langosta, que son pestilencias, o sea, enfermedades para mi pueblo. Y si por culpa de que mi pueblo se ha apartado de mí, y yo envío esta disciplina sobre mi pueblo, y dice luego el 14, en esa situación, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Hay dos aclaraciones que debemos tener en cuenta respecto a este pasaje.
Primero, hemos de recordar que esto ocurrió en un tiempo en que la dispensación en la que vivían era bajo la dispensación de la ley. Ya lo hemos dicho. En aquella dispensación, el trato de Dios con el hombre era como se describe en Deuteronomio 28. Tú me obedeces, tú me eres fiel y para ti habrá bendición que estará traducida. En ese entonces la bendición era traducida en tierras muy fértiles, ganado que se reproducía mucho, muy abundancia de ganado porque eran las dos fuentes de riqueza de la época, agricultura y ganado. Además tendrás muchos hijos y todo te va a ir bien en lo económico, en lo material. Y las naciones de alrededor van a mirar hacia ustedes y van a decir, oh, hay que ver cómo Dios bendice a este pueblo cuando este pueblo es fiel a su palabra. Esa era la idea en el Antiguo Testamento. Y cuando no, cuando desobedeces, todo lo contrario. Sobre ti acarrearán las consecuencias que están ahí también descritas en Deuteronomio 28. Eso era en aquel tiempo, en los tiempos de la ley, y hemos de entender que ahora en los tiempos, en la era de la iglesia, en los tiempos de la gracia, en la dispensación actual, nuestras bendiciones nos las describe el Nuevo Testamento, concretamente el libro de Efesios en el capítulo 1. Te invito, te animo a que vayas allí, leas el capítulo 1 de Efesios, donde ahí se nos asegura que como nuestra identidad está ahora en Cristo, Dios tiene para nosotros también bendiciones, solamente que mejores que las que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy no son propiedades, no son casas. De ellos hay muchos creyentes en muchas partes del mundo que viven en pobreza y viven pues casi con lo opuesto, pero sin embargo tienen toda esa lista que tiene allí Efesios capítulo 1 preparadas para ellos, porque las bendiciones que Dios da a su pueblo en la era de la iglesia son bendiciones espirituales y la mayoría de ellas son para disfrutarlas en la eternidad cuando estemos allí en la presencia del Señor, y eso no nos lo va a quitar nada y no nos lo va a quitar nadie. Por eso no podemos contar con que las promesas de bendición material que Dios hizo a su pueblo en la antigüedad, bajo el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, no son para nosotros, son para ellos, porque para nosotros son mejores, son las riquezas espirituales en Cristo. Aún en eso tenemos ventaja sobre ellos, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que Segunda de Crónicas es un libro histórico. No es un libro de doctrina, es un libro histórico. Como tal, nos muestra la respuesta de Dios en un momento específico de la historia. Nos muestra la respuesta de Dios a Salomón, el rey que representa y que dirige a la nación de Israel. Por tanto, esta respuesta de Dios es para Salomón y no para nosotros. Es para la nación de Israel y no para nosotros. No está destinada a ser una promesa general para cualquier otra nación en la faz de la tierra. Sin embargo, a pesar de que tenemos que reconocer nuestra ignorancia respecto a los planes específicos de Dios para con este tiempo concreto de pandemia por el cual estamos pasando, lo que sí que podemos tener muy claro es que, tal como dice el texto, nuestra parte, lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, hemos de orar, hemos de buscar su dirección y hemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es nuestra parte. Lo otro es parte de Dios. Por eso hemos titulado este mensaje Haciendo nuestra parte. Dios es el soberano. Dios obrará y hará como Él quiera en medio de esta situación de pandemia, porque esa es su parte como Rey soberano del universo que es. Pero nosotros tenemos una parte, tal como hemos dicho. Y nosotros hemos de humillarnos delante de Dios, hemos de orar, hemos de buscar su dirección y hemos de revisar nuestras vidas para ver si hay en ellas algo de lo que tengamos que arrepentirnos y llevarlo a cabo. La parte de Dios Él la sabe. La nuestra, aquí la tenemos. Y esto sí que es en los tiempos de la ley
y también para los tiempos de la gracia, para la época de Salomón y también para nuestra época. Así que vamos a ver qué pasos tenemos que dar para hacer nuestra parte. Para hacer nuestra parte, primero hemos dicho que tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es curioso y es interesante que Dios nos dice, si se humillare todo el mundo. No. Dios nos dice, si se humillaren los líderes de la iglesia. No. Dios nos dice, si se humillaran los pecadores. No. Dice, si se humillara mi pueblo. Si se humillara mi pueblo. Y tenemos claro que tú y yo somos el pueblo de Dios. La RAE describe humillarse como, entre otras acepciones también, como inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. Otra opción es abatir el orgullo y la altivez de alguien. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que nos inclinemos hacia Él en sumisión y acatamiento, que alejemos de nosotros el orgullo y la altivez. La cultura actual en la cual vivimos promueve la soberbia y la arrogancia, y esas cosas son totalmente contrarias a la humildad, al hecho de humillarnos, que es lo que Dios quiere para nosotros. Hemos sido enseñados por la sociedad, por la cultura, a hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestro propio entendimiento, porque nosotros somos los que sabemos. Eso cree el hombre en nuestra época, lo cual es un terrible error, porque la palabra de Dios nos enseña que el simple hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera es un acto de falta de humildad, es decir, de soberbia. Al creer que el hombre puede tener todo el control y la solución a los problemas de este mundo de espaldas a Dios, está cayendo en soberbia. Al pensar que no necesitamos de Dios en nuestras vidas, mostramos falta de humildad, lo cual también es soberbia. Pero en medio de la soberbia de este mundo, el pueblo de Dios se levanta, o mejor, se inclina, se humilla, dobla su rodilla y agacha su cabeza ante Dios, reconociendo que Él es el importante y no nosotros, que Él es el que tiene derecho a hacer lo que le plazca y no nosotros, que Él es quien tiene el control de todo y no nosotros, y que Él sabe cuál es el tiempo para cada cosa y no nosotros, porque nosotros somos simples peones o simples marionetas. Nos gusta considerarnos cabeza de ratón y no cola de león, nos gusta considerarnos hijos del rey, nos gusta todas esas cosas son verdad, yo no digo que no, pero hemos de tener en cuenta lo que somos también, simples seres finitos, ignorantes de la grandeza de Dios, ignorantes de la voluntad de Dios en cada situación, y que lo único que podemos hacer es acercarnos a Él en humildad y reconocer su grandeza y reconocer quién es Él. Reconocer que es Él y no nosotros quien tiene el poder para revertir situaciones por angustiosas que puedan parecer a nuestros ojos. Nuestra actitud debe ser de postrarnos, de humillarnos delante de Dios, depositar en Él nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es lamentable que a veces algunos de los que dicen ser creyentes, seguidores de Cristo, tienen también actitud de autosuficiencia. Y eso es totalmente vomitivo a los ojos de Dios. Él dice en Proverbios, ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Sin embargo, cuando nos humillamos delante de Dios, todo cambia. Qué diferente es todo. En el mismo libro de Crónicas encontramos un ejemplo por medio de Roboam. Roboam fue invadido por Sisac. Pasó una de esas tantas veces en las que el pueblo se apartó de Dios y Dios permitió que Sisac viniese a hacer guerra y
los tenía ahí pues en aprieto, ¿verdad? Y dice el versículo 5, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Sisac estaba ya con todo ahí preparado y ellos estaban preocupados. Dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Una vez más vemos lo mismo otra vez. El pueblo se apartó de Dios, dejó a Dios, él se queja, vosotros me habéis dejado, por tanto yo también os he dejado en manos de Sisac. Sisac está ahí para invadirlos, para hacerlos esclavos, para conquistar Judá, porque yo se lo permito, porque ustedes, como castigo, como disciplina, porque ustedes se han apartado de mí. Eso es lo que Dios les dice por medio del profeta Semaías. Y entonces viene la reacción, dice el versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac. Y en el versículo 12 dice, cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo. Y también en Judá las cosas fueron bien. El Señor quiere que no nos inquietemos por nada, intentando arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas. Que lo que Él quiere es que en toda ocasión vivamos vidas sujetas a Él, vivamos vidas en humildad a Él, vivamos inclinados, vivamos postrados a nuestro Señor, reconociendo quién Él es. Y Él se encargará de llevar todas aquellas cargas, todas aquellas cuestiones y situaciones que nos afligen, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Te invito a que dejes de luchar, a que dejes de tratar de resolver las cosas en tus propias fuerzas y a que descanses con actitud de humildad en aquel que tiene todo el poder sobre cada situación. Hemos de humillarnos, pero ahí no queda. No solo hemos de humillarnos delante de Dios, además debemos de orar. Y orar, dice. Número 2, debemos de orar. El Señor, insta a su pueblo a orar, poniéndolo como condicionante para Él obrar. Y esto me lleva a preguntarme si nosotros somos conscientes de la enorme importancia que el orar tiene. Leía en un librito de estudios básicos para nuevos creyentes de hace muchos años, un autor muy conocido, que en el estudio sobre la oración, él decía que la oración es para el creyente como el aire es para la ballena que habita en medio de los océanos. Sabemos que la ballena vive en los mares, en los océanos, pero sabemos que la ballena no es un pez. La ballena es un mamífero, es el único mamífero que vive en el mar. Luego el mar, aunque es donde vive, no es su ambiente natural. La ballena no tiene agallas para poder respirar debajo del agua, para aprovechar el oxígeno que hay en los mares. Por eso la ballena, de vez en cuando y frecuentemente, tiene que, a pesar de que está en los fondos marinos, tiene que salir a la superficie, expulsa el agua e inspira el aire, lo cual le da la capacidad para volver a sumergirse y poder seguir viviendo en el mar. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero Dios nos ha dejado aquí. Vivimos en el mundo que no es nuestro. Vosotros no sois de este mundo, dijo el Señor. Pero estamos aquí. Nos ha dejado en este mundo momentáneamente. Pero nosotros tenemos que de vez en cuando subir a los cielos en oración para, como la ballena, llenar nuestros pulmones con el oxígeno
de la oración. Y eso nos da fortaleza y capacidad para, al igual que a la ballena le da fortaleza y capacidad para seguir surcando los océanos, a nosotros nos da fortaleza y capacidad para seguir viviendo en este mundo contracorriente. Pero necesitamos entender, la ballena entiende que su necesidad de oxígeno es imperiosa y es vital. No es una opción, es una necesidad y por eso lo hace. Nosotros debemos entender que la oración para nosotros es una necesidad también, como nos ilustra por medio de la parábola de la viuda y el juez injusto, el capítulo 18 de Lucas, que empieza diciendo que Jesús utilizó esta historia para enseñarles, dice, la necesidad, no la opción, no la posibilidad, sino la necesidad de orar siempre y no desmayar, ser constantes en la oración. Dios quiere un pueblo de oración y tenemos que ser conscientes y darnos cuenta de que es un área abandonada o desatendida por los creyentes de este siglo XXI. El siglo de la actividad total, el siglo de las agendas apretadas, el siglo del estrés, el cansancio y el agotamiento. Pero nosotros hemos de tener la sabiduría para, en medio de tanta actividad y en medio de tantas cosas que hacer, pues poder apartar un tiempo para el Señor, para poder venir a Él en oración, porque es una necesidad y no una opción. Por eso me pregunto, ¿estamos los creyentes dedicando tiempo a derramar nuestros corazones en oración delante del Señor? ¿Estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial? La oración implica relación, y esa relación me lleva a tener comunión, y la comunión me lleva a tener intimidad con mi Padre Celestial. Pero muchas veces no tenemos esa intimidad porque descuidamos esa área de nuestra vida. Debemos orar porque hoy más que nunca es necesario que presentemos a nuestros hijos delante de Dios, pidiendo que sus mentes y sus corazones sean guardados en Cristo Jesús ante tanto ataque demoníaco que está viniendo sobre ellos. Hoy más que nunca es necesario que oremos a Dios por la familia, por nuestra familia y por las familias de nuestros hermanos, puesto que son el blanco directo de los ataques de Satanás. Él sabe que la familia es la institución base de la sociedad y por eso quiere eliminarla, pero Dios tiene el poder para darnos la capacidad y la sabiduría para llevar a nuestros matrimonios y a nuestras familias de una forma que a Él le agrade y que le glorifique y que sea luz y testimonio en medio de este mundo. Pero hemos de orar, debemos pedirle al Señor que guarde la sana doctrina en nuestras iglesias, porque muchas ideas humanas, muchos proyectos de marketing, el evangelio está siendo cada vez más mezclado y más diluido. La sana doctrina cada vez es menos sana y menos doctrinal, porque en muchos lugares se está dando pie a mezclarla con otras cosas y eso es un terrible peligro. Nosotros hemos de pedir al Señor que nos dé la capacidad para que nuestro corazón adquiera sabiduría, ¿verdad? Hoy debemos interceder por las enormes necesidades de las personas que están a nuestro alrededor también. Siempre recordando que la principal de esas necesidades es conocerle a Él como su Señor y Salvador, ¿verdad? Hoy más que nunca debemos venir a Él. Ve al Padre Celestial a decirle cuánto le amas. Ve a tu Padre Celestial a decirle que tienes temor ante el futuro, que por lo tanto necesitas que Él aumente tu fe. Ve delante del Señor a decirle que estás agobiado y cansado. Ve delante del Señor a decirle que esta situación te supera, que no puedes más, que necesitas su ayuda. Pero ve y díselo. Él lo sabe, claro que lo sabe, pero está esperando a que tú vayas a Él y a que tú se lo digas. Hoy más que nunca debemos de orar. Un gran evangelista decía que quien se arrodilla ante Dios podrá permanecer de pie ante cualquier situación por adversa que sea.
y nosotros decimos amén. Pero ¿estamos dedicando tiempo a la oración como deberíamos de hacer? Sí, debemos humillarnos y debemos orar. Y uno de los muchos textos que nos muestran el resultado de hacer estas dos cosas y la bendición que nos puede traer es en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 33, hablando acerca de Manasés, nos dice el versículo 12. Mas luego, Manasés, dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Aquí se dieron las dos cosas, oración y humillación. Y fíjate lo que pasó. Y habiendo orado él, fue atendido. Y Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea por siempre, ¿verdad? Debemos humillarnos, debemos orar y número 3, debemos buscar la guía de Dios. Si buscar en mi rostro, dice el texto. Buscar el rostro de Dios. Buscar su rostro es buscar su voluntad para nuestras vidas. No es otra cosa que eso. El propósito de Dios para las vidas de cada uno de nosotros es triple. Por un lado, Él quiere que seamos como Jesús, que sigamos creciendo en ese proceso de transformación para que cada día nuestras vidas vayan siendo cambiadas y vayan en una progresión en la cual cada vez es menos Pedro Morales y es más Jesús viviendo por medio de Pedro Morales, tal como decía Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que yo crezca, Señor, y que tú mengues, como decía Juan. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que cada día vayamos siendo más como Jesús, transformados a su imagen. Otro propósito es que seamos instrumentos suyos para alcanzar a otros con el amor de Dios y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Que otras personas puedan ser salvas por medio de nuestra actitud de rendición y de adoración a Jesús y la expresión con nuestras bocas de qué es lo que Él ha hecho en nosotros y qué es lo que Él quiere hacer en los demás. Eso es evangelización. Dios quiere que como hijos suyos crezcamos en santidad, que seamos sal y luz a este mundo, evangelizando a las almas. Y número 3, finalmente Él quiere que instruyamos a los nuevos creyentes, porque fruto de predicar el evangelio respaldado con vidas de santidad delante de Dios, traerá como fruto almas salvadas. Y esas almas salvadas, con esas almas salvadas tenemos la instrucción de enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. De tal manera que serán instruidos en la palabra, la cual les guiará a ser como Cristo y a ser sal y luz en este mundo, siendo instrumentos de salvación para otros. Y así continuamente iremos rodando el círculo, ¿verdad? Pero nada de esto podemos hacerlo por nosotros mismos. Nada de esto funciona si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía de su palabra, que por la iluminación del Espíritu Santo de Dios nos guía a entenderla y a ponerla en práctica, lo cual resulta en llenura del Espíritu Santo, que nos da a su vez la capacidad para vivir más fielmente la palabra de Dios y así iniciar una espiral ascendente en la cual cada día seremos más semejantes a Cristo, cada día seremos más usados en el poder del Espíritu Santo bajo su unción y cada día más almas podrán ser salvas gracias a tu actitud y a mi actitud. Pero la palabra de Dios es básica en ellos porque es ella la que nos instruye y la que nos alimenta. Por eso el llamado de Jesús es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Un creyente que no ama la palabra, un creyente que no se deleita en la palabra, un creyente que no es capaz de renunciar a cosas para poder pasar tiempo en la palabra de Dios, es un creyente que deja mucho que desear.
Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La finalidad de la palabra del Señor es capacitarte para que seas un instrumento perfecto en las manos de Dios. Así que ama la palabra, sacrifica de tu tiempo. Ay, pero es que a mí no me gusta leer. Más mérito tiene que te esfuerces y que pases tiempo leyendo la palabra, y Dios va a bendecir ese esfuerzo que hace. El que lee porque le gusta, pues a fin de cuentas está llevando a cabo un hobby, pero cuando a pesar de que no te gusta leer, tú te esfuerzas, tú clamas a Dios que te ayude a entender su palabra, que te ilumine por su Espíritu Santo y renuncias a otras cosas para estar ahí en la palabra, eso traerá premio delante de Dios para ti. Así que número 1, debemos humillarnos. Número 2, debemos orar al Señor. Número 3, debemos buscar la guía de Dios, y esta viene por medio de su palabra. Y número 4, debemos arrepentirnos y se convirtieren de sus malos caminos, dice el texto. Cuando hablamos de arrepentimiento, debemos aclarar que podemos hablar de dos cosas, que son lo mismo, pero que tienen sus matices, ¿verdad? Convertirse de sus malos caminos se refiere a la manera con que los hombres se comportan en sus vidas cotidianas, en sus acciones. Se refiere al estilo de vida de cada persona. Y Dios llama continuamente a la iglesia, a los hijos de Dios, al arrepentimiento también. Ese arrepentimiento viene del hecho de comparar mi Biblia con la palabra de Dios que vimos antes, esa palabra que estamos estudiando, que estamos meditando, en la cual estamos reflexionando. Cuando hacemos eso continuamente, hemos de estar trayendo nuestra vida y dejando que la palabra de Dios la alumbre, la ilumine, para que nos muestre verdaderamente lo que hay en esas nuestras vidas, que ha de ser cambiado y readaptado conforme a como la palabra de Dios dice que ha de ser. Muchas veces a mi corazón le nace odiar, pero la palabra de Dios me manda a amar. Muchas veces en mi corazón me apetece tirar la toalla, pero la palabra de Dios me manda a resistir firme en las manos del Señor. Nosotros debemos de adecuar nuestra vida a la palabra de Dios, y para ello es necesario que la revisemos a la luz de ella. Revisemos nuestra vida a la luz de la palabra y adoptemos los cambios necesarios. Eso es arrepentirse para el pueblo de Dios. Hay cosas que no debía haber hecho y las he hecho. Cambio, me arrepiento, Señor. Mira lo que he hecho. Confieso mi pecado. Arrepentirnos es ir en una dirección y cambiar el sentido, terminando en la dirección contraria. Porque antes iba a mi rumbo, antes hacía lo que mi corazón me dictaba, pero ahora he entendido por la palabra de Dios que lo que debo hacer es otra cosa. Por tanto, cambio el rumbo y me sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Pero lamentablemente, dentro del pueblo cristiano hoy en día, se ve una tendencia cada vez mayor a la permisividad con el pecado. Pecado de murmuración, al hablar mal de otros, ya sea de los hermanos, de los líderes de la iglesia, de compañeros de trabajo. Pecado de egoísmo, donde cada quien busca el beneficio personal y se olvida de la colectividad, se olvida del grupo, se olvida de que somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros, y pensamos muchas veces en el yo por encima de los demás. Pecados sexuales en una sociedad donde se toleran abiertamente conductas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, como cualquier tipo de sexualidad vivida fuera del matrimonio, como homosexualidad, como tantas cosas que la palabra de Dios prohíbe, y sin embargo se están permitiendo tristemente en algunas iglesias cristianas por algunos de sus miembros. Reflexionemos por un momento qué estamos haciendo mal, qué conductas pecaminosas
debemos abandonar a fin de expresar un verdadero arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, el Señor nos insta a dar frutos dignos de arrepentimiento, a producir frutos que demuestren que estamos en esa lucha por abandonar toda conducta pecaminosa y por adoptar un estilo de vida conforme a la santidad que Dios demanda. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El salmista escribió en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Está diciendo, Señor, yo quiero abrirme delante de ti para que tú me escudriñes, tú me muestres, tú conoces mi corazón mejor que yo mismo, tú sabes cada cosa que hay en mí, muéstrame qué es lo que hay en mi vida que no es conforme a tu voluntad. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero luego dice, y guíame en el camino eterno. Hay un compromiso. Guíame. Eso quiere decir, tú vas delante y yo voy detrás. Tú vas diciendo y yo voy haciendo. Tú mandas, yo obedezco. Hay un compromiso a que yo voy a poner en el altar del sacrificio todo aquello que haya en mí y que a ti no te agrada. Te lo voy a entregar, Señor. Y el Señor llama a su iglesia a continuamente arrepentirnos. Ahora, esto es un arrepentimiento, digamos, secundario, que viene después de otro arrepentimiento, que es el arrepentimiento primario y que nos permite tener una relación correcta con nuestro Señor. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, si tú no le has entregado al Señor tu vida, pues dice la Biblia que estás muerto en tus delitos y pecados, espiritualmente muerto. Y aquel que parte de este mundo espiritualmente muerto, le espera la condenación más terrible por los siglos de los siglos, en un lago que describe la Biblia como de fuego y azufre, donde jamás morirás, pero jamás dejarás de arder. Sufrimiento terrible por toda la eternidad. ¿Y qué te lleva a ese sufrimiento continuo por toda la eternidad? No arrepentirte de tus pecados y creer el Evangelio. Por eso arrepiéntete. Cree en el sacrificio de Jesucristo y eso te llevará a experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Tendrás una nueva relación con Dios. Un día naciste de tu madre, ahora naces de lo alto y tendrás una relación con Dios porque pasarás a ser su hijo y el infierno ya no será para ti. El tiempo de condenación ya no será para ti. Y es verdad que en este mundo te espera aflicción porque Dios nos lo prometió, pero sus promesas eternas son para ti. Y vivirás la eternidad en el cielo con Jesús. Esto es como cuando tú tienes un zapato roto, inútil, que no te sirve. Tú te compras un zapato nuevo y el zapato está flamante. Pero caminas por las calles, caminas por los caminos y el zapato coge polvo. Entonces tienes que limpiarlo. Hay personas que necesitan cambiar de zapatos, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Pero aquellos que sí lo han hecho, aquellos que ya tienen zapatos nuevos, regularmente han de pasarle un pañito a sus zapatos para mantenerlos brillantes, para mantenerlos limpios, para mantenerlos lustrados, ¿verdad? Aquel que jamás se ha arrepentido de sus pecados necesita hacerlo de una forma que entregue a Jesús su corazón, su vida. Y aquellos que ya lo hemos hecho continuamente, hemos de estar revisando nuestra vida para sacarnos, limpiarnos el polvo del camino. Y hemos de tener eso muy presente. Decíamos al principio que no todo es aplicable en todas las épocas, pero en cualquier época estas son cualidades en las cuales nosotros debemos de trabajar. Y dejemos que Dios haga su voluntad soberana, pero nosotros hagamos nuestra parte. Humillémonos delante de Dios, invirtamos tiempo en la oración, invirtamos tiempo en la búsqueda de la guía de Dios por medio de su palabra y ejecutemos el arrepentimiento en aquellas cosas que Dios por su palabra nos muestra en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Él nos ayude a ti y a mí a ponerlo en práctica. Amén.
Padre y Dios bendito, te queremos dar gracias, Señor, por esta tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra la entiende un niño, Señor. Y en este día tú has puesto el dedo sobre la llaga en nuestros corazones y nos has mostrado, Señor, cómo realmente nosotros tenemos una parte que hacer mientras esperamos que tú, como soberano del universo, obres poderosamente conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén.